Reporte 100. Tengo en el teléfono a Ciro Montalvo Corral, economista, especialista en tema de pensiones y jubilaciones. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Ciro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué característica principal tiene esta reforma, Ciro? ¿En qué beneficia a las y los mexicanos? Bien, mira, la primera cosa que se identifica en el ajuste vía la reforma es que el gobierno mexicano reconoce los graves problemas estructurales del plan de pensiones del 97. El hecho de que hayan reducido las 1.250 semanas a 750, lo que exhibe es que el promedio de semanas cotizadas desde hace casi 23 años de los trabajadores andan en ese orden, 750. Sí. Y lo que están haciendo es solamente con objetividad reconocer que las capacidades del sistema para poder cubrir las pensiones mínimas se cayó y que eso significaba un alto riesgo para el gobierno federal de enfrentar un costo fiscal creciente en el futuro. Esto permite, primero, resolver un grave problema de equidad y de justicia para los trabajadores que estaban esperando, después de cotizar tanto tiempo, pues una pensión garantizada, ¿no? Sí. Esta idea significa que mantienen los 60 años de edad mínima para acceder al beneficio y que de alguna manera la tasa de reemplazo aumenta del 30 al 40% en promedio, pero la, digamos, noticia o el efecto más positivo es que prácticamente se aumenta al 80% la posibilidad de que los trabajadores accedan a una pensión mínima. Esto es, me parece, desde el punto de vista de justicia, lo que mejor se identifica en la reforma. Sí, es decir, menos años de cotización para poder alcanzar una pensión. Sí, porque se reconoce que el mercado laboral es para lo que alcanzó, pues. O sea, el mercado laboral no alcanzó más que para que el promedio de cotización de semanas fuera de 750. Cuando el modelo viejo, el modelo del 73, exhibía, reconocía 500 semanas. Y la dimensión del fracaso ahí se mide. Cuando el modelo viejo, el del 73, pedía 500 semanas, y el modelo actual, el nuevo, de reforma del 97, pedía 1.250 semanas. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Que el modelo solamente dio para 750. O sea, 250 semanas más que el modelo viejo. Eso es lo que exhibe el grave fracaso de cobertura y de justicia social para una gran cantidad de trabajadores y con 750 semanas en la ley vigente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Porque todavía la reforma no está aprobada, pero con 750 semanas que tiene en promedio el trabajador mexicano, ¿qué es lo que pasaba con su pensión? Sí, que no lograban la pensión mínima garantizada y que una buena parte de esas minusvalías tendría que ser cubiertas por el gobierno federal con aportaciones fiscales. Sí. Ahora, con esta decisión que se acordó con los patrones, que son los que realmente están, digamos, logrando el ajuste por el lado de las contribuciones, porque aumentan 2.5 veces los patrones las aportaciones en un periodo de 8 años. Esto va a posibilitar de que de un 30% de cobertura que tenían en el modelo Afore, pase prácticamente al 80%. Lo que no resuelve, porque no lo va a poder resolver el modelo que es propio de las minusvalías que pasaron los últimos 23 años, es que las pensiones van a seguir siendo precarias, van a seguir siendo bajas. ¿Por qué razón? Porque más del 70% de los trabajos de este país está entre 1 y 5 UMAS, que ahora es como se miden los parámetros de los ingresos, ¿no? Sí. Los deciles de ingresos. Entonces, las pensiones van a seguir siendo mínimas, van a seguir siendo bajas, porque una pensión va a ir de 3.200 hasta 15,000 pesos más o menos en promedio más del 70% de los trabajos de este país. Sí. Entonces, no son pensiones cuantiosas, siguen siendo pensiones precarias, pero ahora el beneficio de la reforma es que les va a tocar a más personas, les va a tocar a una mayor cantidad de trabajadores disfrutar de una pensión mínima, y que esto obviamente lo que hace es reducir el riesgo fiscal tan alto que trae el gobierno federal en el mediano y largo plazo. Es decir, esta reforma ampara, protege a quienes en este momento tienen 750 semanas cotizadas y que ya no van a cotizar más o que van a alcanzar nada más las 750, aunque pues empezaron a trabajar con la ley de 97, ¿sí los va a amparar, los va a proteger? Así es. ¿Sí los protege?
Sí, o sea, este es quizás el mayor significado de la reforma, que de un número de alrededor de 6 millones de trabajadores que tendrían solamente acceso a una pensión mínima, prácticamente se va a 18, casi todos, casi 20 millones de trabajadores van a poder acceder a una pensión mínima. Sí. Con esta medida de reconocer que el número de semanas reales efectivamente acumuladas es de 750 semanas y no de 1250. Sí, entonces esto ofrece certeza para las personas que pues veían muy lejos alcanzar las 1500, ¿eran? ¿O son? Sí, 1250. 1250. 1250 semanas es lo que establece la ley del 97, es decir, en 97 pasaron de 500 semanas cotizadas que había en la ley del 73 a 1250. Sí. O sea, y esas 1250 se quedaron cortas, es decir... Se quedaron cortas y obviamente el mercado laboral, dada la rotación, el problema de la excesiva presencia de economía informal, para lo que dio fue para 750 semanas. Entonces el gobierno lo único que está haciendo es reconociendo una precariedad, una minusvalía terrible del mercado laboral que no permite una carrera salarial y de largo plazo en los trabajadores. Sí. Ahora, otra cuestión importante aquí es que se introduce un enfoque de género. Me parece que es una variable que no se ha estado mencionando con insistencia, pero esto beneficia mucho a las mujeres que tienen problemas de inconsistencia en sus carreras salariales y laborales por problemas de propios de las mujeres, como son los partos, los permisos o licencias por cuidado de niños. Esto es importante porque esto no aparecía en la ley original, ¿no? Sí. Otro elemento es que se van a reformar la ley de las IEFORES y las AFORES se va a reformar para que las comisiones bajen al 0.7%, que son comisiones que se han quedado colgadas muchos años y son de las más altas de América Latina y que estuvieron lesionando gravemente los fondos de pensión de los trabajadores. Sí. Porque las pensiones por encima del 1% se estaban quedando con más del 25% del fondo acumulado de los trabajadores. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el único sector que ganó en términos netos fue el sector financiero, ¿no? Es el que se quedó con una buena parte del pastel sin haber garantizado el sistema ni siquiera una pensión mínima garantizada. Sí. Esto es lo que debe estar en revisión para el futuro, ¿no? Ahora, cuando usted me dice la tasa de reemplazo, ¿a qué se refiere Ciro Montalvo Corral, economista? Es la relación que existe entre el último sueldo y la pensión percibida. Por ejemplo, si el sueldo mínimo fuera de un salario, estaríamos hablando de unos 3.200, 3.300 pesos mensuales, el 30% de esa percepción es la que se aspiraría con el modelo Afore. Ahora con la reforma, con esta introducción, el promedio es del 40%. No aumenta mucho en términos proporcionales la cuantía. Sí. Lo que sí aumenta en forma muy sustantiva es el número de personas beneficiadas, que pasa del 30% al 80%. Y la pensión mínima garantizada la cubre el gobierno con la diferencia entre lo que se ahorró y que pone la Afore y lo que no logró pues el trabajador. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Entonces, ¿cuál era el riesgo alto en términos fiscales que tenía el gobierno? Y obviamente se estaba incubando un problema social muy grave. Era que los trabajadores al momento de presentarse a cobrar sus pensiones iban a recibir la noticia de que no les alcanzaban las semanas cotizadas y además estaban por debajo de la pensión mínima, o sea, el salario mínimo legal, ¿no? Esas dos pinzas se resuelven con esta decisión, ¿no? Ahora, a quienes ya les dieron la negativa de pensión por no alcanzar las semanas suficientes, me imagino que podrán volver a solicitar la pensión y ahora sí se las van a autorizar. Exacto, ¿Es correcto, Ciro? Es correcto, sí. Una gran cantidad de personas que no hayan retirado su fondo, porque en donde estamos ahorita, parados, es que a lo mejor una cantidad importante de trabajadores hicieron uso del 10%, han estado dejando de cotizar, etcétera, pero sin duda, ya ves que el escenario de ajuste de contribuciones es por 8 años para adelante, pues, ¿no? Sí.
Entonces va a haber manera de que muchos expedientes o casos de trabajadores que están en proceso de minusvalía se ajuste y se pueda, digamos, adaptar a las nuevas condiciones legales y aspirar a una pensión, digamos, bajo las condiciones nuevas del proyecto de ley que se discutirá en septiembre. Ahora aquí tengo preguntas de radioescuchas con relación a la propuesta del sistema de pensiones, del nuevo sistema. ¿A partir de quién o quiénes va a aplicar? ¿A los que se den de alta después de su aprobación o a los que se dieron de alta después del 97 o la ley 73? Pues esto lo comentó ahorita Ciro. Sí. ¿Podrá escoger entonces el trabajador por qué ley irse, no? Sí, seguramente va a seguir prevaleciendo el criterio de la transición, ¿no? Sí. Que existe de la ley del 97 y de la 73. Pero lo que sí es cierto es que hay un periodo de transición que tendrá que resolverse, que es un periodo básicamente administrativo, ¿no? En donde los trabajadores que dejaron de cotizar, los que se vuelvan a incorporar al mercado laboral y hayan quedado cortos en sus semanas cotizadas, seguramente van a poder acceder al beneficio en la transición de estas 750 semanas. Sí. Ese es quizás la variable más positiva de la reforma. ¿Por qué razón? Porque el propio modelo de pensiones Afore, con sus propios recursos, con los fondos que están, digamos, ya identificados como mecanismos de pago, van a poder financiar estas pensiones a 750 semanas y no, digamos, prevalecerá el riesgo de que las minusvalías de las pensiones no completadas las pague el gobierno federal con recursos fiscales que no tiene. Sí. O sea, ese era realmente en el fondo para el gobierno lo preocupante, ¿no? Ahora, los que están en la ley 73, ellos pues con las 500 semanas que lleguen a cotizar, si se inscribieron con la ley 73, ellos seguirán con sus 500 semanas, ¿verdad? Sí, así es. Lo que pasa es que ya visto ya a toro pasado, como dice uno, nos vamos a dar cuenta que las pensiones pagadas por la ley del 73 van a ser mejores que las pagadas por la reforma del 97. Y eso obviamente es preocupante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque un modelo viejo está pagando mejores pensiones que un modelo nuevo, y obviamente las condiciones de oferta que se le dieron a los trabajadores es que este modelo iba a ser sustantivamente mejor, pues, ¿no? Sí. Ahora, Ciro Montalvo Corral, esto es para trabajadores del IMSS, no aplica para trabajadores que estén en el ISSSTE o en el ISSSTESON, ¿no? Esto es IMSS nada más. Es el régimen contributivo del Seguro Social. Sí, nada más es IMSS. Social, exclusivamente para la reforma del IMSS. Sí, si se quiere hacer algo con el ISSSTE tendrán que reformar la ley del ISSSTE, porque ayer me preguntaba una persona, oye, pues yo tengo, cambiaron el modelo de la pensión de los pensionados del ISSSTE y a mí me decía una persona, a mí me afectó. Esto no ampara a los que tengan ISSSTE o ISSSTESON o algún sistema de seguridad social estatal. No, de hecho los modelos de pensiones de los estados o en este caso del ISSSTE no tienen el problema que tiene el Seguro Social, porque las carreras salariales y la permanencia en la acumulación de antigüedades en este caso sí se cumplen, porque la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado o los que están en las Fuerzas Armadas o en el ISSSTESON o en otro caso hacen carreras salariales digamos crecientes y con salarios crecientes, ¿no? No es el caso como en el Seguro Social. Sí, ahora esta situación en la que los empresarios pagarán más por sus trabajadores a la seguridad social, ¿no irá a desincentivar, no sé si lo dije bien, el hecho de que contraten con seguridad social, es decir, que baje cada vez más el número de personas afiliadas a la seguridad social, porque hoy lo de moda es que contratan a las personas por honorarios, pues, sin seguridad social? Sí, claro, o sea, lo que va a suceder es que cada plaza contratada nueva va a ser más cara. Y exacto. Por lo tanto va a haber un desincentivo para el sector patronal de contratar nuevos trabajadores. Entonces deberá encontrarse un mecanismo fiscal de compensación o para intentar que se amortigüe, digamos, de alguna manera este costo asociado a la contratación, porque sí va a haber un desincentivo evidente en la contratación de nuevos trabajadores. Muy bien. Claro, ¿no? Pues Ciro Montalvo Corral, muchas gracias por resolver estas dudas. Estaremos hablando frecuentemente. Será un tema, por supuesto, que a partir de septiembre que llega al Congreso estará en el ojo de muchas personas, en la mira de muchas personas. Muchas gracias, Ciro.
Muy amable, Juan Carlos, buen día. Igualmente para usted. Reporte 100.